Vale, pues bueno, Egunon, la presentación se titula Energy Storage Systems, Work Until Now and Future Challenges. Y bueno, vamos a empezar. He intentado que no sea muy larga para que no os empecéis a desconectar todos en masa y no sé si lo he conseguido, ¿vale? Pero bueno, intentaré ir un poco ágil. El índice que he preparado, pues bueno, tiene una pequeña parte de introducción para hablar sobre la línea de investigación como tal. Después he metido una parte sobre sistemas híbridos, ¿vale? Que me da pie también a hablar sobre el trabajo que hizo Eric en su momento, ya terminó la tesis. El tercer punto es sobre modelado de baterías, ¿vale? Que seguramente es el punto pues donde más contenido he metido en esta presentación, el punto clave. Y después también he metido una parte de sistemas de Battery Management System o sistemas BMS, para poder hablar de la tesis de Yosu también, que es la que terminó en 2015. Y después, el punto 5, he metido, pues bueno, a hablar un poco sobre el roadmap en sistemas de almacenamiento, sobre qué cosas, pues bueno, estamos pensando en hacer y algunas tesis que tenemos lanzadas en esta temática, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, sobre el grupo de investigación, yo quería remarcar algunos puntos. Bueno, esto empezó allá por 2009, más o menos. No pensaba yo que lleva tantos años aquí, pero sí, parece que sí. Y bueno, pues empezamos, pues como como se suele decir, pues tres pelados, ¿vale? Estaba Canales y después, pues bueno, empezamos Josu y yo a hacer la tesis, ¿vale? Sí que se habían hecho pues algún trabajo más, recuerdo cuando estaba Miquel Sansberro, se hizo alguna cosilla, pero bueno, más o menos empezó por ahí. Y al principio pues éramos 3 personas y pues tampoco, pues un poco exploratorio, ¿no? Sin mucha idea de hacia dónde era la mejor manera de avanzar o cómo era la mejor manera de avanzar. Y bueno, yo quería remarcar pues que es muy difícil desarrollar las ideas que tienes cuando los recursos son tan limitados, ¿vale? A nosotros nos pasaba que, bueno, pues nos despertábamos por la noche con una idea, pero luego íbamos a trabajar y la verdad que no teníamos tiempo para desarrollarla en muchos casos, ¿no? Porque éramos poca gente. Y yo sí que quería remarcar la necesidad, pues, de intentar pues de alguna manera tener cierto músculo e intentar agrandar un poco el grupo para poder desarrollar más temáticas, ¿vale? Y me pareció un cambio bastante importante de los primeros años a ahora. Ahora mismo, pues unos 4 investigadores trabajamos en temática de sistemas de almacenamiento de baterías como tal, ¿vale? Pues Edu, Laura, Eric y yo, más que nada. Tenemos 4 estudiantes de doctorado ahora mismo. Un TFM también, y también tenemos pues 2 estudiantes LIP que mientras están haciendo el máster, pues también están trabajando, ¿vale? Y esto ya es otra cosa. Al final somos 11 personas, ves que las cosas avanzan mucho más, que salen muchas más ideas. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un camino chungo, pero bueno, ahora la verdad es que es bastante agradable. Y aparte, para mí, una de las cosas más difíciles, o por lo menos lo que a mí más me ha costado en este campo, ha sido encontrar el sitio que yo creo que tenemos que tener por el hecho de ser pues, una universidad del tipo que somos. Me refiero a, no veía yo que fuéramos a ser un sitio al que empresas que querían desarrollar un battery pack fueran a venir a decirnos, oye, quiero que me desarrolles esta batería para esta aplicación, ¿vale? Nosotros, por nuestro lado, no íbamos digamos, a venderles diseños de battery pack, o eso me parecía a mí. Entonces, no sé, encontrar nuestro sitio no ha sido tan fácil. Al principio era como que hacíamos trabajos dándose y dando palos de ciego, pero bueno, no era del todo sencillo. Y ahora, pues bueno, creo que tenemos una línea que queremos seguir y que la gente la tiene clara y luego la explicaremos, ¿vale? Pero a mí esto me ha parecido bastante complicado. Y finalmente el equipamiento, ¿vale? Al principio es limitado y bueno, ahora sí que tenemos un escenario más adecuado para continuar con esto. Vale, un poco los retos que veo yo en sistemas de almacenamiento.
bueno, históricamente hemos trabajado distintos campos, sobre todo de las baterías, ¿vale? Y dentro de esas tecnologías que veis ahí en la parte inferior, de estas tecnologías de litio, plomo, níquel o sodio, creo que le hemos pegado un poco a todo, pero sí que es verdad que al litio es a lo que más le hemos pegado. Y bueno, ahora pues también hemos marcado ahí el tema del hidrógeno, ¿no? Que está bastante en auge y bueno, está Canales ahí tirando del tema, ¿vale? Creo que esto es un puntero. Vale, así, vale. Y bueno, las principales retos que hay para mí, el sistema de almacenamiento como tal, ¿vale? Las prestaciones que te puede dar el sistema de almacenamiento se necesitan nuevos, mejores, y bueno, ya hay ideas todavía no en el mercado, pero bueno, ya hay ideas que se están desarrollando. Y después, para mí, el punto importante es la degradación, ¿vale? Yo creo que la degradación es uno de los puntos donde nosotros como universidad podemos aportar, pues realizando diferentes desarrollos y pudiendo, en algunos casos, incluso pues intentar degradar menos la batería por el tipo de uso que le demos, ¿vale? Vale, pues yo, marcando esos dos retos principales de nuevos sistemas de almacenamiento y degradación, una de las maneras que hay de abordar el reto de nuevos sistemas de almacenamiento o de sistemas de almacenamiento que no consigan abarcar todo lo que queremos son los sistemas híbridos, ¿vale? Y los sistemas híbridos externos, en este caso, que se les llama, que es combinar sistemas de almacenamiento de diferentes tipos para el mismo fin, ¿no? Para la misma aplicación. Por ejemplo, Eric marcaba en su tesis pues, las aplicaciones de tracción, ¿no? Donde normalmente tienes un consumo medio y aparte tienes unos transitorios de potencia. ¿Qué pasa? Que en ese escenario no hay sistemas de almacenamiento que cubran tanto como con requerimientos altos de energía como de potencia, ¿vale? Sí que es verdad que baterías de litio pues cubren un espectro bastante importante de aplicaciones, pero hasta donde yo sé, que me corrija la gente que sabe mucho si me equivoco, pero no creo que se puedan hacer sistemas de almacenamiento basados en litio que puedan ser muy buenos para energía y muy buenos para potencia. Porque, pues bueno, el proceso de fabricación o cómo es esos electrodos, cómo son por dentro de la batería, pues son diferentes, ¿no? Los espesores, sobre todo, por la cantidad de material que metes dentro. Esto seguramente se irá trabajando en el futuro y se intentarán conseguir nuevas tecnologías. Y bueno, lo que se puede hacer es combinar distintos sistemas de almacenamiento, ¿no? Que es lo que intentó Eric, lo que consiguió Eric, mejor dicho, en la tesis, ¿no? Sistemas de almacenamiento en litio y esto que son supercondensadores. Vale, pues esta es una manera de abordar el problema de las tecnologías, ¿vale? ¿Qué hizo Eric? Pues desarrolló, y esto es un trabajo que esta clasificación la hizo él, digamos que vio cuáles eran las mejores maneras de combinar diferentes sistemas de almacenamiento, ¿vale? Nosotros, pues bueno, nos decantamos por sistemas desacoplados, ¿vale? Que son los de la izquierda, y en concreto nos fuimos a sistemas desacoplados en lo que llamamos en fully decoupled y en paralelo, ¿vale? Creíamos que este tipo de configuración nos daba bastante controlabilidad sobre los diferentes sistemas de almacenamiento y además, bueno, en los parcialmente acoplados, pues al final los sistemas de almacenamiento están unidos y creíamos que el hecho de estar unidos en paralelo pues nos podía traer pues problemas del tipo pues no poder aprovechar todos los dos sistemas de almacenamiento al máximo, ¿no? Por el hecho de estar acoplados y porque las tensiones van unidas. Entonces, aquí creíamos que bueno, trabajando sobre estos convertidores de CDC podíamos conseguir pues bueno, buenos resultados con ambos sistemas de almacenamiento y aprovechar las mejores bondades o las bondades de cada uno de ellos, ¿vale? Este era un poco el trabajo que hizo Eric al principio de clasificación de estas topologías. Y bueno, también creíamos que era interesante en el tema de los convertidores plantear algo distinto, ¿no? Y vimos que el MPC o el Model Predictive Control, ese tipo de controles, no estaban demasiado utilizados en convertidores de CDC, ¿vale? Y bueno, Eric decidió que podía ser una buena opción.
Aquí lo que vemos es, bueno, un poco una estructura de qué era lo que se hacía. Tenías un sistema de almacenamiento unido a un convertidor, que era el que controlaba el sistema, y una carga, y después el controlador pues estaba basado en un MPC, ¿vale? Aquí se marcan varias de los beneficios frente a un control clásico en PI. Sobre todo, pues las dinámicas eran más rápidas, el proceso de ajuste de esos lazos de control pues era mucho más simple y, bueno, el anti-WinDAP también era bastante interesante el no tenerlo, ¿no? Pero el modelado en MPC o el Model Predictive Control, el control en MPC requiere de modelos, ¿vale? Y de modelos precisos. Como siempre, estamos con el tema de modelado a vueltas, ¿no? En un montón de presentaciones que se están haciendo sale este tema y yo creo que es un tema que podemos intentar ser buenos porque se puede aplicar en muchísimos sitios, ¿no? Pues me acuerdo de Neko, me acuerdo de Josu, de Gonzalo, bueno, de un montón de gente que hace este tipo de trabajos en temáticas muy, muy, muy distintas, ¿no? Pero bueno, hablando de baterías, pues bueno, había que modelar tanto la batería como el convertidor para después poder hacer un control sobre ese sistema. Y bueno, como hoy es el día de baterías, pues ¿qué modelos utilizó Eric en ese trabajo? Eran este tipo de modelos basados en RCs, ¿vale? Para las supercapacidades este de aquí abajo y para los sistemas de almacenamiento basados en baterías este de aquí arriba. Y bueno, como luego vamos a hablar de modelado más adelante, tampoco me voy a parar mucho aquí, pero bueno, para que os hagáis una idea, son modelos comportamentales bastante simples y estos fueron los que se utilizaron en la tesis de Eric, ¿vale? Vale, el Model Predictive Control tiene 5 aspectos clave, que los marcaba Eric en su tesis también. Tiene, como decíamos, un modelo dinámico donde se pueden predecir estados futuros, ¿vale? Eso es bastante importante y Eric formulaba ese modelo. También se pueden definir constraints o limitaciones de operación, ¿vale? En este caso, que era un trabajo con sistemas de almacenamiento, vemos límites del estado de carga de esas baterías, ¿no? Lo típico, pues era 20-80 que funcionara la batería o el sistema de almacenamiento entre un 20 y un 80% de SOC, ¿vale? Por ejemplo, como ejemplo. Pero también se podían poner pues límites de corriente o las posiciones que podían adquirir los switches que están dentro de ese convertidor unido al sistema de almacenamiento. El modelado MPC también requiere de una función de coste, ¿vale? Al final esa función de coste dice en función de ese estado futuro cómo vaya a ser, lo que dictamina es si esa solución es mejor o peor que otras, ¿vale? Esa función de coste es un proceso de optimización. Y luego, con todas esas soluciones que se han testeado, lo que se hace es un paso de optimización para finalmente pues, mover el horizonte de cálculo hacia el futuro y seguir haciendo cálculos en el futuro. Al final, esto lo que es un modelo que tú, en función de las posiciones de los switches de ese convertidor, calculas cómo sería el comportamiento de ese modelo moviendo ese switch de ese convertidor, ¿vale? Pues conmutándolo, si está apagado, poniéndolo encendido o dejándolo apagado, y lo que se intenta obtener es la mejor posición de ese switch dentro de ese convertidor. Y pues digamos, para llegar a una consigna de corriente X, lo que intentas es ver si tu opción es mejor pues, cerrando un switch o si tu opción es mejor dejándolo abierto, ¿vale? Respecto al sistema de almacenamiento no tenía mucho impacto, pero bueno, sí que Eric estuvo trabajando bastante en este tema, ¿vale? Y esto es un poco la estructura que tiene este sistema MPC. Pero bueno, hoy lo que nos interesa no era tanto este tema del convertidor, sino más el tema del sistema de almacenamiento. Entonces, nuestro principal objetivo en esta tesis respecto al sistema de almacenamiento era este que sale aquí arriba, que es el power sharing, ¿no? Al final tenemos un sistema de almacenamiento que es mejor para dar potencia y un sistema de almacenamiento que es mejor para dar energía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos dos sistemas unidos a un bus DC, pues bueno,
repartan esa potencia de la mejor manera posible, ¿no? Y una de las maneras que Eric estuvo viendo y que también, pues bueno, Eneco ha solido utilizar en otras aplicaciones eran las impedancias virtuales, ¿vale? Las impedancias virtuales, pues como su nombre indica, son impedancias que no están físicamente en el sistema, ¿vale? Pero que de alguna manera hacen pensar al control que se tiene que comportar de una determinada manera, ¿no? En este caso, si metíamos una impedancia virtual que retardaba el comportamiento de uno de los convertidores, podemos conseguir que, por ejemplo, el sistema de almacenamiento basado en baterías aporte menos potencia que el sistema de almacenamiento basado en supercondensadores, ¿vale? Es una solución que es una solución software, no requiere componentes externos y además pues no necesita o no consume potencia, ¿vale? Porque no hay sistema físico, digamos. Y al final, pues aplicando diferentes impedancias virtuales puedes aportar diferentes dinámicas a tus sistemas de almacenamiento y puedes hacer diferentes repartos de potencia en el sistema global. Y aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Imaginaros unos supercondensadores, ¿vale? Que son este sistema azul que tenemos aquí, una batería de plomo que estaría aquí y dos convertidores, ¿no? Conectados en paralelo porque cada uno va, digamos, a gobernar a su sistema de almacenamiento. Con esas impedancias virtuales unidas a nuestros controles MPC, lo que conseguimos es este comportamiento que se ve en la figura, que es que los supercondensadores dan al inicio mucha potencia y después ya no dan prácticamente potencia, ya no dan prácticamente corriente. Eso es interesante porque los supercondensadores dan potencia, pero no pueden dar demasiada energía. Y en las baterías necesitamos una dinámica más lenta. Entonces, aplicando estas impedancias virtuales al control del convertidor de la batería, podíamos suavizar esta subida en corriente de esa batería y lo que conseguíamos era pues, que la batería sufriera menos bailes de potencia, ¿vale? Y esta es la mejor manera de utilizar este sistema híbrido, ¿vale? El sistema de potencia para dar potencia y el sistema de energía para dar la energía en régimen permanente. Esta es, por ejemplo, una aplicación de sistema híbrido externo que se desarrolló en la universidad, pues intentando cubrir una necesidad que es que no hay sistemas de almacenamiento que den mucha potencia y mucha energía en un solo elemento, ¿vale? Esto puede ser una de las opciones. Y para continuar, también os quería enseñar otro desarrollo que se hizo dentro de la universidad en colaboración con Ikerlan, que es este sistema de la derecha. En sistemas de plomo, en baterías de plomo, se observa cómo si no cargas bien esas baterías de plomo y si no cargas bien, incluso si no llevas a flotación durante unas horas esa batería de plomo, tú ves cómo va pasando el tiempo y se va perdiendo, es como si fueras perdiendo capacidad, ¿no? Hay un problema asociado a las baterías de plomo que se llama sulfatación y vimos una necesidad de hacer algo con ese tipo de sistema, ¿no? Una batería de plomo que pues, no puede cargarse bien del todo, por ejemplo, pues en un sistema fotovoltaico, ¿no? Donde, bueno, pues no siempre tienes todo el sol que quieres y no siempre tienes toda la energía que quieres para cargar esa batería. Y en la universidad se desarrolló pues esta tarjeta que está pinchada encima de ese vaso de plomo, de esa batería de plomo. Estas placas las desarrolló Yosu y bueno, digamos que en la parte de abajo se ve la electrónica, en la parte de arriba vemos un sistema de almacenamiento basado en litio, pero muy pequeñito, por eso se le llama microhibridación. Y después, bueno, con una placa de Texas para hacer el control, ¿no? Lo que hacíamos con este sistema de almacenamiento era aportar algo de energía durante la carga de esta batería de plomo y veíamos cómo su comportamiento a lo largo del tiempo iba siendo mucho mejor. El hecho de aportar esa pequeña cantidad de energía en el sistema mejoraba bastante las prestaciones de un sistema basado en plomo. Y de aquí, por ejemplo, se sacó una patente con Ikerlan, ¿vale? Hace, creo que 2018, no sé si 2018 o 2019, pero bueno,
Esta es otro desarrollo, por ejemplo, de un híbrido. En este caso es un microhíbrido para mejorar los problemas de sulfatación en baterías de plomo, ¿vale? Vale, pues este era el segundo tema, ¿vale? Sobre sistemas híbridos. Y bueno, si en el futuro nos interesa que se haga una presentación más en detalle, pues por ejemplo del modelado predictivo, porque tampoco nos podemos parar mucho, que si no, me voy a ir en tiempo, pues bueno, Eric seguramente encantado nos haría esa presentación, ¿vale? El punto 3, quería hablaros sobre modelado de baterías, ¿vale? Y lo he dividido en tres partes, que es modelado eléctrico, digamos, del comportamiento eléctrico, modelado térmico y modelado en degradación, ¿vale? Hemos trabajado mucho los primeros dos puntos, el tercero, pues quizá no tanto, pero bueno, sí que tenemos algunas ideas que queríamos compartir, ¿vale? Vosotros. Vale. Bueno, le he cogido una figura a Laura para hacer el overview. Bueno, a la hora de modelar, digamos que dividimos los diferentes grupos de modelos, podemos decir, en función de la escala que tengan, ¿no? En la escala que se fijen, digamos. Tenemos desde modelos subatómicos y moleculares y cosas, pues bueno, más pequeñas, digamos, hasta llegar a escalas de sistema, ¿no? Pues de todo un battery pack, ¿no? De una batería completa. Pero, bueno, principalmente nosotros ahora mismo estamos centrándonos en esta escala, que es, bueno, la escala de celda, ¿vale? Y aquí, en la escala de una celda de litio, por ejemplo, bueno, aquí marcábamos que estos modelos se seleccionan dependiendo de la precisión y del coste computacional que quieras tener, ¿no? Al final, cuanto más simple sea el modelo, ¿no? Digamos, pues menos carga computacional suele tener y, pues bueno, si vas a modelos mucho más precisos o mucho más de escala pequeña, pues necesitas más coste computacional, ¿no? Requieres. En este tipo de modelos, en esta escala de celda, se utilizan normalmente modelos basados en circuitos equivalentes. Esos son los que más se utilizan porque son los más simples, ¿vale? Y porque su coste computacional no es grande. Pero, pues, bueno, pues son modelos comportamentales, ¿vale? No se representa el sistema real, sino que, bueno, pues estos modelos se comportan como un sistema real, ¿vale? Antes hemos visto los modelos que utilizó Eric en sus sistemas de almacenamiento en su tesis. Sin embargo, existen modelos electroquímicos que, bueno, pues están ganando interés en los últimos tiempos porque aportan más información de, digamos, lo que está ocurriendo dentro de esas celdas y además, pues bueno, como los microprocesadores cada vez tienen más potencia y se puede computar pues, más datos y más cálculos, pues bueno, se considera que puede ser una alternativa interesante para el futuro porque a día de hoy, pues en muchos papers se menciona que no puedes correr esos modelos en un microprocesador, en un sistema BMS, ¿vale? Pero bueno, nosotros sí que creemos que se puede hacer. Y bueno, sobre modelos basados en circuitos equivalentes o esos ECM models, pues hay diferentes tipos, pero bueno, por quedarnos con uno, digamos que los más utilizados serían los modelos Thevenin de segundo orden, que es el modelo que veíamos antes, donde se define una tensión interna de la celda, una resistencia serie y después uno o varios o más de dos, incluso tanques RC para modelar la dinámica en tensión de esa celda de batería, ¿vale? Y otra opción podría ser pues, modelos electroquímicos, ¿vale? Y aquí, bueno, me estarán mirando con lupa a ver si no digo ninguna burrada, ¿vale? Pero bueno, aquí nosotros, pues bueno, los modelos que sobre todo Edu y Laura han trabajado son, bueno, digamos que hay más, pero con los que nos hemos quedado, digamos, de todo ese estudio es el modelo P2D y el modelo SPM, el Single Particle Model. En estos modelos ya no son unas redes RC, digamos que en este modelo se definen tres dominios. Digamos, se intenta mostrar lo que hay dentro de la celda, ¿no? En la celda hay dos electrodos, ¿no? Ánodo y cátodo y un separador, y eso es lo que este modelo intenta representar. Estos modelos, bueno, pues
son una escala media, se puede monitorizar la tensión, se puede estimar el SOC, el estado de carga, el estado de salud de esas baterías. Y aparte, pues bueno, nos puede dar información adicional sobre lo que pasa dentro de esa celda, ¿vale? Que creemos que es una ventaja respecto a esos modelos basados en redes RC. Pero bueno, pues tiene un coste computacional relativamente alto, ¿vale? Y luego está el Single Particle Model, que es una simplificación del modelo P2D, que bueno, es prácticamente bastante parecido, aporta un poco menos información sobre lo que pasa dentro de la celda y tiene un coste computacional pues un poco menor, ¿vale? Nosotros, bueno, viendo en bibliografía, nos hemos quedado con el modelo P2D porque, bueno, pues se utiliza más y creemos que nos aporta más y es el que, bueno, Edu y Laura han utilizado en sus tesis y, bueno, ahora también Iker, Clara y más doctorandos y doctorandas están utilizando, ¿vale? Vale, y habiendo elegido este modelo P2D, ¿qué pasa? Bueno, en ambos casos, tanto en el caso de redes RC como en el caso de modelos P2D, desde mi punto de vista, la parametrización es un problema bastante importante, ¿vale? Bueno, un reto, un problema, bueno, sí, yo llamaría un problema, ¿vale? En cuanto a estas redes RC, ¿vale? Se dice, pues bueno, es un modelo más simple, corre mejor en un micro. ¿Qué pasa? Que esto lo tienes que parametrizar y lo tienes que parametrizar, digamos, darle valores, ¿no? A estas Rs, a estas Ts, a esta tensión, en muchos puntos de operación. Y eso empieza a convertirse en un problema. Empiezas a lanzar un montón de testeos para hacer eso. ¿Cómo se identifican los parámetros de estas redes RC? Al final, lo que se hace es aplicar unos ciertos perfiles de corriente y se observa cómo es el comportamiento en tensión. Y lo que haces es, pues bueno, digamos, ajustar los valores que tienen que tener estas redes RC para que el comportamiento en tensión de ese modelo sea el mismo que el del sistema real, ¿no? Es como un proceso de optimización de esos valores de esas redes RC. Y el problema es que todos esos valores varían en función de un montón de cosas. Entonces, imaginaros, tenemos una celda que está nueva y hacemos este ensayo a esa celda en un experimento real, pues no sé, a 25 grados para todos sus estados de carga, ¿no? A 100% estado de carga, 90, 80, hasta 0. Vale, pues tenemos el comportamiento cuando la celda es nueva y en todos sus estados de carga y para 25 grados. Pero hay que tener en cuenta que eso va a variar en función de la temperatura. Entonces, repetimos para 15 grados, para 5 grados y para 35 grados. Ahí llevamos 4 ensayos con un montón de datos, porque al final, pues todo el SOC tienes que barrerlo también y a diferentes corrientes. Entonces, bueno, se te va acumulando bastantes ensayos. Pero además, durante la vida de esa batería también tienes que ir, digamos, determinando qué valores van a coger estas redes RC. Entonces, tienes que degradar esa batería hasta un SOH que no sea, hasta un estado de salud que no sea el 100% y realizar otra vez todos estos ensayos, a 25 grados, a 15, a 5, a 35, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues bueno, que es una cantidad de ensayos muy importante, ¿vale? Pero esto se hace y, bueno, se obtienen relativamente buenos resultados. Nosotros nos hemos decantado, no sé si en un momento de histeria colectiva, nos hemos decantado por un modelo P2D, ¿vale? Y esto es un modelo electroquímico y tiene, gracias a Laura por esta imagen también, tiene un montón de parámetros que tienes que decirle al modelo qué valores tienen. Y aquí hay, bueno, bastante trabajo detrás, sobre todo de Edu y Laura en esta temática, para intentar determinar o intentar parametrizar ese modelo de la mejor manera posible, ¿vale? Ahora mismo sí que Laura definió una metodología completa para parametrizar esos valores de esos modelos y en el futuro pues queremos, a través de la tesis de Clara, pues intentar mejorar esa manera de obtener esos parámetros porque ahora mismo pues bueno, es bastante costoso, ¿vale? Y también pues dudamos de algunos valores que nos están saliendo en esas aproximaciones. Pero bueno, con lo que quiero que os quedéis es que con las parametrizaciones de estos modelos
en otras temáticas también, pero en esta también es un verdadero problema. Vale, entonces, we decided to develop, decidimos desarrollar estos modelos dentro del grupo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque si todo el mundo va a modelos RC más simples, ¿por qué desarrollamos nosotros o intentamos desarrollar esos modelos P2D? Pues bueno, modelamos la física del sistema real y eso creemos que es interesante de tener más información sobre ese sistema para poder aplicarlo en diferentes sitios, ¿no? En el futuro. En bibliografía, pues bueno, se dice que el coste computacional es demasiado grande y que no se puede asumir. Y bueno, creemos que eso es un reto para nosotros y también, pues bueno, al ser universidades también, pues tenemos que abordar esos retos que vemos en el estado del arte. Entonces, pues bueno, tenemos un trabajo de reducir el orden de ese modelo sin perder precisión, porque va a ser un aspecto muy importante a la hora de poder incluir estos modelos en un microprocesador. Ese es otro reto. Y luego está la validación. Creemos que es un research gap, un vacío que hay en el estado del arte, el validar estos modelos, ¿vale? Estos modelos, hay muchas validaciones en simulación, pero no hay tantas validaciones de coger una celda real, hacerle unos ensayos y ver si tu modelo representa suficientemente bien pues todas las variables de esa celda, ¿vale? Eso no vemos que haya demasiado trabajo en eso, entonces lo consideramos también un reto. Y creemos que estos modelos nos pueden permitir, pues por ejemplo, en una aplicación de vehículo eléctrico de carga rápida, ¿vale? Que es uno de los caballos de batalla que tienen los vehículos eléctricos, creemos que nos va a permitir optimizar una carga rápida, un proceso de carga rápida, a través de, bueno, de un state of power o de una estimación de qué potencia podemos estar cargando en cada instante en nuestra batería, ¿vale? Luego explicamos por qué. Y creemos que es una línea interesante para el futuro, pues con el auge de los vehículos eléctricos. Son modelos más complejos y, bueno, pues creemos que podemos aportar en este campo. Y, bueno, nos puede dar la posibilidad, como mencionábamos, de hacer pues, sistemas BMS o sistemas de Battery Management System pues, más avanzados, ¿vale? Y, como os decía antes, en esa búsqueda del sitio donde queremos aportar nosotros dentro del grupo de investigación, también creo que es importante mencionar pues, que grupos de investigación de alrededor o no trabajan estas temáticas y eso te da cierta tranquilidad a la hora de trabajar este tema porque, bueno, pues ves que tienes tu sitio y que puedes ir avanzando en ese campo sin que otras personas, pues, bueno, quieran comerte el terreno o quieran hacer lo mismo que tú, ¿vale? Estás, de alguna manera, bastante tranquilo en ese campo. Vale. El modelo que estamos desarrollando, como os decía, tiene estos 3 dominios. Y, bueno, no es un modelo, digamos, basado en redes RC y, por tanto, pues bueno, es un poquito más complicado, ¿vale? Desarrollamos ecuaciones, ¿vale? Tampoco vamos a entrar a ver qué son las ecuaciones, pero con lo que sí quiero que os quedéis es que, bueno, pues con los modelos en redes RC, pues bueno, las ecuaciones son bastante básicas, incluso muy simples, y aquí ya pues entramos con muchos más parámetros, más ecuaciones, creo que son 5, y bueno, comparando con modelos de RC, pues es más pesado, ¿vale? Pero en cualquier caso, esto puede ser resuelto por un ordenador, ¿vale? O sea, por un PC seguro. Pero, ¿qué pasa si queremos meter esto en un BMS? ¿Vale? Si queremos correrlo en un ordenador, pues vale, no hay ningún problema, lo podemos correr bien y saca los resultados que queremos y son buenos resultados, pero ¿qué pasa si queremos meter eso en un sistema BMS? Bueno, pues ahí se empieza a complicar el tema.
La solución es reducir el orden del modelo, ¿no? Intentar hacer un modelo más simple, digamos más simple en peso, pero poder tener la misma precisión o por lo menos una muy buena precisión de igual manera. Y aquí, bueno, en la tesis de Edu se pegó bastante, bueno, no sé si decir un poco bastante, seguramente a él le parecerá bastante, con estos modelos y con la reducción de esos modelos, ¿vale? Y además, pues bueno, incluir un Sigma Point Kalman Filter, ¿vale? Un SPKF dentro de ese desarrollo, pues fue un reto bastante importante para él. Que bueno, si vemos que puede ser una temática interesante, pues esos Kalman o ese desarrollo que hizo Edu, pues también podemos dedicarle una sesión a eso, pero bueno. Lo que él consiguió hacer fue reducir el orden del modelo P2D que veíamos ahora, de esas ecuaciones, y añadir un Sigma Point Kalman Filter, ¿vale? Un filtro de Kalman, y poder incluir eso en una tarjeta, en su caso, en una tarjeta Raspberry Pi, ¿vale? Que tampoco es un superordenador, y poder correr ese modelo y hacer las estimaciones con ese modelo, ¿vale? Intentando de alguna manera demostrar que ese tipo de modelado también cabe para aplicaciones de Battery Management Systems, ¿vale? El SPKF, bueno, se utilizaba para corregir pues, posibles errores que pudiera tener el modelo, pequeños errores que pudiera tener, o corregir pues, faltas de precisión experimental que pudiéramos tener, ¿vale? Un poquito los resultados que consiguió Edu, pues bueno, en cargas y descargas de baterías, si nos fijamos en la tensión de esta batería, pues se conseguían buenos resultados, ¿vale? Tanto con el modelo reducido sin ese Sigma Point Kalman Filter, sin el filtro de Kalman, como con el filtro de Kalman, ¿vale? Esto solo es un ciclo, ¿no? de carga-descarga, pero también Edu estuvo viendo pues, cómo se comportaba su modelo a medida que iba haciendo más ciclos, ¿vale? Aquí vamos viendo ya más ciclos de carga y descarga, y sí que se observaba, bueno, como uno de los resultados de su tesis interesante fue pues, que consiguió que ese filtro de Kalman mejorara el comportamiento de su modelo, ¿no? Si nos fijamos en el no SPKF, ¿no? En la señal verde, aquí, a medida que vas haciendo ciclos, pues bueno, las predicciones que se van consiguiendo con ese modelo no son tan buenas, ¿vale? Y si hacemos un zoom, pues sí que se observa que las predicciones ya con el Sigma Point Kalman Filter, pues bueno, se mejoran, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue uno de los retos importantes que tenía Edu, coger ese modelo, reducirlo e intentar que fuera lo mejor posible. Y bueno, lo conseguimos con algunos matices, pero bueno, sí que se consiguió. Y bueno, para ver un poco dónde se implementó todo este modelo reducido y este filtro de Kalman, se testeaba en una plataforma de este tipo, donde teníamos una celda de COCAM de tipo Pouch, y bueno, se controlaba a través de, digamos, se sacaba y se metía corriente a través de un convertidor, que bueno, ese convertidor tenía un control de bajo nivel en una placa de Texas, y luego ese modelo con ese Sigma Point Kalman Filter iba incluido en esta Raspberry Pi, que bueno, al final aquí se computaba ese modelo, se pasaban ciertas consignas a esta placa de Texas, y esta placa de Texas hacía el control de la corriente de este convertidor para mover corriente en esa celda, ¿vale? Esto era un poco, digamos, el final de la tesis de Edu, ¿vale? Y esto, pues bueno, es un trabajo que consideramos bastante original porque, como os digo, no hay muchos trabajos experimentales donde se intente demostrar que esos modelos son buenos. ¿Conclusiones que se obtuvieron? Pues bueno, que estos modelos pueden correr en un micro, que es algo que nos parecía muy interesante desde la línea de almacenamiento. Bueno, con esta plataforma experimental podemos controlar la corriente de la celda, ¿vale? Que eso nos parece interesante para poder aplicar nuestros controles.
Y después, pues bueno, se consiguieron resultados muy interesantes, pero también se detectaron cosas que había que mejorar, ¿no? Sobre todo, la parametrización es un aspecto muy clave, ¿vale? Pues Edu mencionaba que al final esa parametrización tienes que realizarla muy bien y para diferentes, por ejemplo, temperaturas de trabajo, ¿no? Porque, bueno, como veíamos en modelos comportamentales, también pasa lo mismo. Al final, el comportamiento de ese sistema real no es el mismo a diferentes temperaturas y el impacto pues, puede ser bastante significativo. Para intentar resolver este problema que marcaba Edu, pues se lanzó no solo para eso, pero bueno, la tesis de Laura, y ella desarrolló una metodología para conseguir todos esos parámetros para esos modelos, y también la tesis de Clara, que está empezando ahora, pues va encaminada a conseguir un método ágil y preciso para obtener esa parametrización de este tipo de modelos para esta celda o para esta tecnología de batería, o oye, si se puede ampliar a otras tecnologías en el futuro, pues mejor que mejor. Y uno de los topics también bastante importante son los métodos de reducción de estos modelos. Edu aplicó un método de reducción de ese modelo para que pesara menos y que se pudiera correr en estos micros, pero uno de los temas importantes es actualizar esos parámetros del modelo. ¿Qué pasa? Que a medida que la celda se va envejeciendo, y al igual que en otro tipo de modelos, la parametrización que has hecho cuando la celda es nueva hay que ir modificándola a medida que la celda va envejeciéndose. Y según cómo hagas esta reducción del modelo, pues puedes actualizar esos parámetros a lo largo de la vida o, digamos, tienes que aplicar otras técnicas un poquito distintas. Entonces, en nuestro caso, otra línea interesante que hemos sacado de este trabajo es que tenemos que intentar conseguir una reducción de modelo que permita actualizar esos parámetros a medida que la celda va envejeciéndose. Y ese es uno de los trabajos que estamos lanzando ahora mismo. La tesis de Iker Lopetegui va en esa línea, ¿vale? Estamos intentando, bueno, se titula Electrochemical Model Based Reduced Order Models for Battery Degradation Minimization. Lo que queremos hacer es, a lo largo de la vida de la batería, a través de esos modelos electroquímicos bien parametrizados, lo que queremos hacer es intentar que la celda se degrade menos. Y esto tendría un impacto bastante significativo en los battery packs que tengamos en diferentes aplicaciones, ¿no? O sea, degradar menos la batería o poder realizar eso sería un paso bastante importante respecto al estado del arte. Aquí, bueno, lo que ha hecho Iker o lo que ha hecho Iker colaborando con Edu y Laura es, pues bueno, analizar qué técnicas se pueden aplicar para reducir este tipo de modelos P2D, que entiendo que algunas seguramente podrán ser extensibles a otro tipo de modelos de otras aplicaciones. Y, bueno, pues estamos buscando una técnica que permita actualizar esos parámetros y hemos elegido una técnica que se llama Orthogonal Collocation, ¿vale? Que es esta técnica de aquí arriba y que ha implementado esta técnica con resultados satisfactorios, que ahora vamos a verlos, y sería pues esta de aquí, la primera que sale en esta tabla, que bueno, pues tiene precisión, pues bueno, no es tan pesada como otras, ¿no? El coste computacional pues no es demasiado grande y bueno, aquí ponía dificultad de implementación relativamente baja, bueno, luego eso también, pues bueno, según con qué compares, ¿no? Pero bueno, no era tan evidente de hacerlo, pero bueno, Iker lo ha conseguido. Para que veamos un poco los resultados, si os fijáis en estas figuras, lo que pone FOM en rojo es Full Order Model, ¿vale? Modelo de orden completo. Y ROM es Reduced Order Model, es, digamos, después de la reducción de modelo de Orthogonal Collocation que ha aplicado Iker, el resultado que se obtiene con ese nuevo modelo de orden reducido. Estos son resultados para descargas de 1C
Y estas figuras son diferentes variables que te da ese modelo, ¿vale? Y si observamos, pues van muy pegadas una a la otra, lo que significa que por el hecho de haber reducido el orden de ese modelo, pues no hemos empeorado demasiado, bueno, demasiado, ¿no? Muy poco, los resultados que obtiene ese modelo, ¿vale? Y teníamos resultados para 1C o para 0,5C o C medios, ¿vale? Y se observa, pues, cómo se obtienen muy buenos resultados a partir de esas reducciones. ¿Y esto qué nos permite? Poder incluir este modelo de orden reducido que nos da mucha más información que los modelos que se utilizan hoy en día en MMS, nos permite incluir eso en un microprocesador y además cumplimos con uno de los problemas que vio Edu de poder actualizar los parámetros de ese modelo a lo largo de la vida, que es ahora pues otro de los trabajos que tenemos lanzados, ¿no? Ver cómo vamos a ir actualizando este modelo a medida que la celda vaya envejeciéndose, ¿vale? Vale, pues hasta aquí hemos llegado con el modelado eléctrico, ¿vale? Estos son un poco las líneas que hemos seguido y algunas pinceladas de lo que queremos hacer, ¿vale? Vale, el modelado térmico, ¿vale? Pues aquí un tal Unai Iraola hizo una tesis en Electrothermal Optimization of an Energy Storage System based on Lithium-ion batteries, ¿vale? La terminamos en 2014 y bueno, pues ha sido el trabajo sobre modelado térmico. No, ahora estamos intentando retomar un poco, pero ha sido el trabajo que se hizo en esta línea. Sobre modelado térmico en baterías, ¿qué? Pues yo creo que distinguiría entre dos problemas, que es la generación de calor, por un lado, ¿no? Coges una celda, le aplicas cierta corriente, ¿cuánto calor genera? Eso es un problema que incluso prácticamente está desacoplado del otro, pero es un problema. Y la distribución de temperatura es otro problema. Digamos, tú generas calor y luego ese calor, ¿cómo se difunde a través de esa celda? O si tienes un módulo de baterías, un battery pack, ¿cómo se traslada ese calor a otras celdas o a otros módulos de batería? ¿Vale? Esos dos problemas. Y aquí, pues bueno, había diferentes aproximaciones para hacer esto. Y bueno, he revisado también un poco la bibliografía hoy en día, porque claro, ya esto tiene una edad, igual que yo, y bueno, no se observan tampoco grandes cambios en bibliografía, o no me ha parecido a mí que haya grandes cambios en bibliografía. Entonces, os voy a enseñar un poco cómo se resolvían estos dos problemas, ¿no? Primero empezando por la generación de calor. Vale. Bueno, ahí mencionaba un poco cuáles son las diferentes aproximaciones que hay. En cuanto a la generación de calor, se veían aproximaciones acopladas. ¿Acopladas de qué manera? Tú estimas una temperatura, esa temperatura se realimenta a un modelo electroquímico y esa temperatura nueva afecta en, digamos, los cálculos que tú haces en ese modelo electroquímico y afectan en el calor que generas dentro de ese modelo. Y vuelves a realimentar pues, un modelo básico, por ejemplo, de conservación de la energía. Vuelves a calcular esa temperatura, realimentas esa temperatura y vas como afectando en esos cálculos que hace ese modelo. Era un modelo acoplado, ¿no? Necesitabas, digamos, tener como las dos simulaciones una con la otra. Pero yo lo que utilicé fue un modelo más desacoplado, ¿vale? Yo utilicé un modelo, digamos, que la temperatura de ese momento no afectaba tanto en el cálculo de pérdidas, ¿vale? En el cálculo de generación de calor. ¿Por qué? Pues bueno, por mi desconocimiento de electroquímica y porque sí que es verdad que se veía muchísimo utilizar pues esta ecuación desacoplada, que es la ecuación de Bernardi, para estimar esas pérdidas, ¿vale? Aquí más o menos lo que se estima o cómo se estiman las pérdidas es, pues bueno, prácticamente todas las pérdidas ya cuando tienes cierta corriente son por Joule, por efecto Joule, y se estiman haciendo una resta entre la tensión en circuito abierto y la tensión en bornas de la batería y multiplicando esa diferencia por la corriente. Y eso te da una Q. Este término también se puede incluir, pero bueno, tiene mucho menos peso en esas pérdidas.
Y bueno, durante mi doctorado pues utilizamos este modelo. Sin embargo, pues ahora estamos intentando avanzar en este sentido y pues incluir técnicas más acopladas o generación de calor más acoplada a través de un modelo electroquímico para pues bueno, aprovechar ese conocimiento que hemos adquirido en modelado electroquímico. Y bueno, hay un LIP que es Marlon, que está haciendo el máster de energía electrónica potencia, que está pues bueno, dentro de un proyecto de investigación que se llama Sivali, pues intentando mejorar este tema de la estimación o generación de pérdidas. Este es uno de los problemas y después está, bueno, suponiendo que sé cuántas pérdidas se generan en simulación, ¿no? En esa celda, cómo distribuyo ese calor en esa celda, ¿no? Y aquí hay diferentes aproximaciones. La más típica son otra vez los circuitos equivalentes, ¿vale? Igual que en el modelado eléctrico se ven este tipo de aproximaciones. Esta es una de las que utilicé yo. Y aquí, pues más o menos, para que nos hagamos una idea, este modelo de RCs está metido aquí dentro y lo que tú haces es, a través de esa ecuación de pérdidas que veíamos anteriormente, decir cuántas pérdidas se generan. Aquí hay una temperatura ambiente y con ese modelo, pues bueno, obtienes una temperatura media, digamos, en tu batería, ¿vale? Pero, pues bueno, había otros modelos más analíticos, ¿vale? Pues que a través de ecuaciones también veían cómo se distribuía el calor en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Este es el calor generado, ¿vale? Esta es la Q, esta que vemos aquí, y esta es la conservación de energía, digamos, cuánto calor acumula esa celda, ¿no? En función de la capacidad térmica y de la densidad que tenga ese cuerpo. Y una tercera aproximación, pues eran los modelos numéricos, ¿no? Tú puedes coger una celda de batería, estimar un calor y, pues bueno, mallar ese cuerpo, que eso ya tiene bastante tela, e intentar predecir una distribución de calor, ¿no? Aquí estamos hablando de un calor medio, de una temperatura media, perdón, y aquí estamos hablando de diferentes puntitos de esa celda, qué calor se acumula en cada punto. Yo sí que realicé algunas simulaciones, por ejemplo, aquí, de una celda en un ambiente de convección natural, por ejemplo. Este fue una de las simulaciones que hacíamos. Y también teníamos estos modelos comportamentales como aproximación, ¿no? En mi tesis. Así que tocamos un poco ambas soluciones, digamos. ¿Qué pasa cuando pasas a un nivel de módulo o de battery pack? Pues que la cosa de las simulaciones numéricas se empieza a complicar, ¿vale? Sobre todo cuando lo que te interesa es simular transitorios, ¿vale? Yo aquí, ¿qué cosas hice? Pues bueno, hacíamos ensayos o simulaciones de modulitos de batería, intentábamos sacar distribuciones de temperatura. Las conclusiones que saqué yo de aquí era que no merecía la pena el coste computacional con la información que conseguía sacar, pero sí que hicimos un trabajo que me pareció interesante para diseñar sistemas de gestión térmica basados en aire, ¿vale? Esto es un modelo 3D de unas celdas prismáticas unidas mediante un radiador y unos ventiladores a un sistema de gestión térmica que vemos aquí a la derecha. Y lo que hacíamos era una metodología para poder elegir primero qué ventilador necesitábamos aquí para poder vencer la caída de presión que hay en este radiador. Y por otro lado, intentábamos simular, pues con ese aire que íbamos a forzar en esos ventiladores, pues cómo se iba a calentar ese módulo de baterías, ¿vale? También había otras aproximaciones que no llegué a trabajar, que eran Lumped Parameter Models o modelos de parámetros concentrados. Esto es algo que sí que tenemos interés en un futuro de poder tener este tipo de modelos. Se hacen modelos en Simscape para poder, digamos, hacer un modelo multifísico entre comportamiento eléctrico y térmico. Y aquí lo que vemos son, pues, un modelo de diferentes celdas combinadas, ¿vale? Dentro, pues, habrá modelos RCs o habrá modelos analíticos para conseguir, pues, esa tensión de esa celda o esas pérdidas.
y después los combinas con bloques de SimEscape de temas térmicos para hacer, pues bueno, conducción, convección, ese tipo de aproximaciones. Y esto es algo que yo en la tesis, por ejemplo, no toqué, no llegué a tocar porque me centré más en estos modelos 3D, ¿vale? Pero bueno, puede ser una línea también interesante para resolver este problema de térmica en battery packs. Y bueno, unos resultados que se obtuvieron en la tesis, hicimos 3 módulos bastante caseros de 3 formatos distintos de celda. Celda prismática, siempre con ventilación forzada, ¿vale? Celda prismática, radiador y ventilador. Celdas cilíndricas con 2 ventiladores y, bueno, canalizando el aire por entre estas celdas, ¿vale? Porque aquí hay huecos entre estas celdas. Y también un módulo de celdas pouch en el que el aire se soplaba de abajo hacia arriba para aprovechar el efecto chimenea, ¿vale? Y bueno, aquí los resultados pues más o menos eran bastante buenos en simulación, ¿vale? Después de parametrizar el modelo se conseguían buenos resultados porque, bueno, más o menos, veis, las líneas sólidas son las líneas medidas con termopares en experimental, digamos, y las líneas de puntos son las líneas en simulación y, bueno, más o menos conseguíamos unos resultados bastante buenos para lo que suelen ser los modelos térmicos, donde las precisiones en temperatura pues no son tan altas. ¿Vale? Vale. Con esto terminamos un poco el overview del modelado térmico. Ya os digo que estamos intentando avanzar, pero bueno, en principio lo más significativo, digamos, o lo que más tenemos para enseñar ahora mismo es lo que hicimos dentro de mi tesis. Y después está la degradación, ¿vale? Hemos visto parte eléctrica, parte térmica y degradación, ¿vale? Un caballo de batalla bastante importante. Sobre la degradación, pues bueno, hay diferentes causas que provocan degradación en baterías, ¿vale? No vamos a entrar tampoco mucho. Diferentes mecanismos, ¿no? Que se, digamos, inician en esa celda, digo, diferentes reacciones que se forman dentro de esas celdas. Y eso al final hacen que se degrade de cierta manera, ¿no? Cada mecanismo, pues bueno, hace que se pierda litio en la reacción química, por tanto pierdes capacidad, material activo, bueno. Y al final eso tiene un efecto, ¿no? Normalmente o pierdes capacidad de dar potencia, ¿vale? Porque incrementas la resistencia interna de la celda y eso te penaliza. ¿A qué cosas hay que prestar atención? Pues desde nuestro punto de vista, mucho a las bajas temperaturas mientras realizas cargas, ¿vale? Que es la típica aplicación de coche eléctrico. Realizar cargas, por ejemplo, cuando el coche está muy frío. Hay que prestar atención a la alta temperatura, porque la alta temperatura de por sí va a provocarte que esos mecanismos vayan a pasar más rápido, digamos. También es importante, pues bueno, utilizar la celda en un área de operación que lo permita, ¿vale? No sobrecargar o sobredescargar la celda. La corriente es importante, pero bueno, esto va un poco en función del diseño que se haga de esa batería y de la aplicación, ¿no? Y la profundidad de descarga también es bastante importante, ¿vale? Si hay que utilizar la celda, hay que utilizarla, pero sí que es verdad que si haces ciclados de más profundidad de descarga, pues las celdas se degradan más, ¿vale? Y también es importante que cuando no estamos usando las celdas, pues el middle shock o el shock medio, o el estado de carga medio que estamos aplicando, pues sea dentro de unos determinados rangos a poder ser, ¿vale? A poder ser, pues un 40, un 60% de shock medio es, digamos, lo más significativo, ¿vale? Y bueno, nosotros creemos, y también la bibliografía, que los mecanismos más importantes a analizar dentro de celdas de litio son el SEI growth, ¿vale? El Solid Electrolyte Interface, significa SEI. Hay una capa que se va generando ahí entre el ánodo y el electrolito. Y bueno, esa capa, pues a medida que va creciendo, pues va haciendo que la celda pierda prestaciones, ¿vale? Hay que fijarse en eso. Y
también tenemos el lithium plating, ¿no? Que es otro de los mecanismos pues, más importantes de degradación, ¿vale? Y es un poco los que nosotros queremos atacar, ¿vale? En los próximos años. Vale, típicamente el estado de salud o la degradación de la batería hoy en día en sistemas de BMS se monitoriza, ¿no? Digamos que no se intenta hacer nada con ello, sino que simplemente, pues bueno, se ve cómo se va degradando la batería, pues para que tú sepas cuándo tienes que cambiarla o cuándo tienes que actuar sobre ella, ¿no? Y bueno, para eso, pues se utilizan diferentes técnicas, ¿no? Para, digamos, estimar esa degradación. Hay técnicas basadas en modelos electroquímicos donde, digamos, se intenta de alguna manera representar esos mecanismos de degradación que hablábamos. Hay otras técnicas más basadas en data-driven o en datos, ¿no? Que, bueno, al final, pues a través de inteligencia artificial o de aproximaciones más estadísticas, pues intentas predecir cómo se va a comportar esa batería en degradación, pues bueno, a través de ensayos de laboratorio, ¿no? Haces bastantes ensayos en un laboratorio, ves cómo se comporta esa batería y después, pues bueno, intentas, cuando está ya en una aplicación real, predecir cómo se va a comportar. Y después también hay otra aproximación que es, bueno, modelos semiempíricos o, bueno, que consiste en hacer muchos ensayos a una celda y ver cómo se comporta en un laboratorio, ¿vale? Este método típicamente, pues bueno, tiene en cuenta calendar aging, que es, bueno, cómo se envejece la celda cuando está en una balda, digamos, sin aplicarle corriente. Ciclado, ¿no? Cómo se degrada esta celda cuando se están aplicando diferentes ciclos de carga y descarga. Normalmente se acelera con temperaturas altas. Y bueno, después de una gran cantidad de ensayos, los resultados, pues de alguna manera se intentan extrapolar a tu aplicación real, ¿no? Porque en el laboratorio, pues no puedes replicar exactamente lo que vas a tener en campo, ¿vale? Aquí, por poneros un ejemplo de un amigo que tuve, que tengo en Alemania, esta persona lo que hacía era, pues bueno, definía el calendar aging, ¿vale? Definía unas celdas a diferentes temperaturas y estados de carga, ¿vale? Que son las dos variables que más afectan en el calendar life. Y bueno, dejaba esas celdas durante mucho tiempo en estas condiciones. Y lo que después intenta observar es qué pasa con esas celdas a lo largo de los años, ¿vale? Como veis, esto significa muchísimo tiempo de testeo de esa batería, ¿vale? Y estamos hablando, por ejemplo, bueno, estos resultados muestran hasta más o menos 1,6 años, ¿vale? Y tú vas viendo cómo lo típico es que cuanto más SOC o cuanto más middle shock tengas en esa celda y además más temperatura esté almacenada a más temperatura, pues bueno, más se va degradando esas celdas, ¿vale? Por eso, bueno, la parte verde que está a 55 grados, vemos que es la que más se va degradando a lo largo del tiempo. Y luego, bueno, él aplicaba una serie de ecuaciones para ir, digamos, en su aplicación real después, teniendo en cuenta, pues, esas degradaciones, ¿no? Si en un periodo de tiempo la batería ha estado expuesta a 40 grados con un shock del 100%, pues él, digamos, que en sus cálculos reducía un poquito la vida de esa batería que ya estaba en una aplicación real, iba, digamos, paso de simulación o, bueno, paso a paso, estimando cómo iba degradándose esa celda por calendar life, ¿no? Viendo un poco cómo se degradó en su día en un laboratorio. Y con el ciclado se hace algo parecido. Se definen unos test de laboratorio y tú vas viendo cómo algunas celdas, por las condiciones de ciclado que tienen, cómo van degradándose, ¿vale? Y después, pues bueno, lo que intentas es, pues bueno, interpolar esos resultados que tienes en diferentes condiciones para otras condiciones de operación que no has, digamos, testeado en laboratorio, pero que sí que las tienes en tu aplicación real. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto requiere de muchísimos tests, ¿vale? Necesitas un montón de recursos y al final, pues bueno, cuando aceleras el comportamiento en laboratorio, aceleras la degradación de esas celdas en laboratorio
aumentando la temperatura de trabajo, pues bueno, luego hay que ver si esas estimaciones que hagas pues pueden ser representativas en la temperatura de trabajo de tu aplicación real, ¿vale? Eso puede ser un problema. Nuestra propuesta para este tema del envejecimiento, que todavía no hemos llevado a cabo, pero bueno, que está Iker intentando llevar a cabo, es utilizar esos modelos electroquímicos para, por un lado, monitorizar la degradación o poder estimar qué degradación estamos sufriendo, pero por otro lado también para intentar minimizar esos procesos de degradación, ¿vale? Queremos intentar aportar algo más a ese BMS a través de estos modelos, ¿vale? Tenemos este modelo, el lithium plating, que era uno de los mecanismos de degradación que antes hablábamos, que era muy importante, es uno de los más importantes, ¿vale? Y durante la carga es significativamente importante. Con bajas temperaturas también es, digamos, más acentuado. Con altos niveles de SOC todavía más y con niveles altos de corriente todavía más. Si os fijáis en esto, en estos 4 puntos, esto puede ser directamente una aplicación de carga rápida de baterías, ¿vale? Que pueda estar a baja temperatura, la batería hay que cargarla en un coche hasta el máximo nivel de SOC que puedas, va a ser una carga y además pues quieres cargarla rápido, por tanto quieres aplicarle mucha corriente, ¿no? Si eso lo hacemos sin ningún control, se debería de generar lithium plating, ¿vale? Y eso debería hacernos perder muchísima capacidad. De hecho, si cargas una batería muy rápido hasta muy alto SOC con muy baja temperatura, las influencias que podrías tener pues podrían ser muy importantes. Entonces, nosotros queremos abordar este problema e intentar, pues bueno, solucionarlo de alguna manera a través de nuestro modelo. El lithium plating, relacionándolo con el modelo, es una reacción que va guiada un poco por, o va directamente guiada, o se puede, digamos, determinar ese lithium plating a través de una variable que este modelo predice, ¿vale? Predice o estima, ¿vale? Que se llama, bueno, el sobrepotencial, ¿vale? Esta variable. Entonces, nosotros queremos utilizar este modelo para que con esa estimación de esa variable podamos saber si estamos generando lithium plating o no. Con un buen modelo P2D podemos saber este valor, ¿vale? Y podemos diseñar controles que intenten evitar esa degradación en aplicaciones, por ejemplo, de carga rápida, ¿vale? Entonces, el hecho de intentar incluir este tipo de modelos en BMS no es solo un capricho, sino que es porque creemos que esto puede aportar más en ese sistema BMS a la hora, por ejemplo, de intentar minimizar esta degradación. Y podemos controlar, pues bueno, la corriente de la celda dependiendo del estado de carga y temperatura a la que esté expuesto ese coche, por ejemplo, y generar un Safe Operating Area o un área dinámica de operación. Y esto creemos que es un tema bastante interesante para nosotros. Y para eso necesitamos, pues bueno, interactuar con un convertidor electrónico de potencia e intentar controlar la corriente que sale o entra de esa batería, ¿vale? De ahí también, pues que en su día con Edu intentáramos, pues bueno, este tipo de plataforma experimental donde controlamos la celda a través de un convertidor y un modelo electroquímico corre en este micro. ¿Vale? Esto es algo que queremos trabajar en la tesis de Iker. Vale, y para acabar, esta era la parte de modelado. Quería hablaros un poco de la tesis de Josu, ¿vale? Para que no se quede fuera. Teníamos, pues bueno, un Battery Management System, al final tiene diferentes partes, y una es el balanceo de celdas, ¿vale? A medida que vamos, cuando tenemos un módulo de baterías, tú vas ciclando esas baterías y van descompensándose, ¿vale? Digamos, vas teniendo problemas de balanceo de baterías, ¿no? Tienes más energía en unas que en otras. O tienes unas celdas a más tensión que otras. Entonces, Josu estuvo mirando esos temas, ¿vale? Voy a saltar un poco más rápido, me estoy pasando en tiempo.
¿Por qué es interesante hacer el balanceo de celdas? ¿Por qué hicimos esta tesis? Pues bueno, al final si tenemos un sistema en el que las celdas están desbalanceadas de esta manera, la celda que tiene menos energía es la más limitante del battery pack y no podemos aprovechar de la mejor manera posible este remanente de energía que tenemos en otras celdas. Si conseguimos que todas las celdas estén equilibradas y estén en el mismo nivel, podríamos ir descargándolas y cargándolas acompasadamente y podríamos sacarle todo el rendimiento a ese battery pack. Entonces, yo eso estuve mirando cómo hacer para que, aunque se descompensen, poder volver a compensar las diferencias que pueda haber. ¿Por qué se descompensan? Porque los procesos de fabricación pues, pueden ser diferentes y al final pues, no te salen todas las celdas exactamente iguales en capacidad. Las temperaturas de trabajo también influyen. La circuitería que le conectas para hacer las medidas o para hacer las estimaciones también afecta. Y, pues bueno, si las celdas se degradan de distinta manera, pues van perdiendo capacidad de maneras distintas y al final eso afecta en este balanceo. Y es necesario incluir un sistema de balancing para maximizar la energía del battery pack. ¿Qué estuvo haciendo Yosu? Pues normalmente lo que se aplica en industria son sistemas pasivos, ¿vale? Que bueno, pues tienen un coste reducido, pero bueno, la eficiencia de estos sistemas no es la mejor porque se quema la energía sobrante en resistencias y no es el más eficiente. Digamos, es conectar una resistencia a través de un switch a cada celda y poder bajarle el nivel de tensión, de estado de carga o de energía que tiene en ese momento hasta el nivel de la celda, pues bueno, más débil, ¿vale? Esto es un sistema que normalmente se aplica en carga. Y nosotros, pues otra vez, intentando ir contra todo el estado del arte, pues intentamos plantear un sistema activo, ¿no? Y yo eso estuve mirando cómo hacer un sistema en el que en vez de quemar la energía, puedas trasvasar la energía de una celda a otra en un módulo de baterías y de un módulo a otro en un battery pack completo. Y bueno, el balanceo activo, pues bueno, está basado en elementos activos. Normalmente se utilizan bobinas y switches, ¿no? En esos equilibradores activos. Y bueno, pues tienen esta pinta, pues bueno, se pueden utilizar varias topologías. Yosu estudió muchas topologías, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo en su tesis? Pues hizo un sistema para compensar las variaciones que pueda haber dentro de un módulo. Esta sería una de estas placas, ¿vale? Y estas placas aquí detrás tienen cuatro celdas, ¿vale? Esta placa lo que intentaba era compensar la parte que veis aquí que se llama intramódule. Esto lo que intentaba compensar era las descompensaciones entre celdas que estén dentro del mismo módulo, ¿vale? De estas 4 celdas se intentaban compensar con esta parte del convertidor. Y después también tenía un sistema para poder enviar energía desde un módulo a otro. En este sistema hay 4 módulos, son 16 celdas y está modularizado de 4 en 4 y lo que puedes hacer es, pues si este módulo de aquí tiene más energía que este de aquí, enviar cierta energía de este módulo hacia este otro para que se vayan compensando también los módulos de batería, ¿vale? Entonces, Yosu lo que hizo fue, pues bueno, un estado del arte, diseños, implementación y validación en battery packs de estos equilibradores activos. Y sus equilibradores, lo que yo creo que tenían muy bueno era que se autocompensaban. Tenían, digamos, veían las diferencias de tensión entre celdas y iban moviendo la energía para poder, digamos, compensar todo lo que hubiera en esa batería. Vale, y ya para ir terminando, que os estoy pegando una chapa importante, vamos a ver muy rápido pues, los siguientes pasos. Aquí lo que os voy a enseñar son las 4 tesis que tenemos en marcha. Vale, la tesis de Clara lo que queremos hacer es una metodología de obtención de los parámetros de un modelo electroquímico ágil y precisa, ¿vale? Esto tiene bastante importancia para nosotros porque eso nos va a permitir tener buenos modelos y poder hacer buenos controles en battery packs.
Imaginaros que Clara consigue una caracterización de celdas muy buena, ¿no? Eso lo queremos linkar con la tesis de Iker. Iker necesita que Clara haga una buena caracterización de esas celdas para que él después pueda reducir ese modelo electroquímico parametrizado por Clara y pueda empezar a incluir ecuaciones de degradación y poder hacer todo ese tema del lithium plating que os comentábamos antes, para la carga rápida, poder minimizar degradación, ese tipo de cosas. Y si Iker consigue modelos que puedan aportar más a un sistema con baterías, ¿no? Un sistema con baterías y un convertidor, está la tesis de Xavi, donde lo que queremos ver es cómo modularizamos un battery pack, ¿no? Lo típico hoy en día es tener pues, una batería, un montón de celdas en paralelo serie y poder conectadas a un convertidor, ¿no? Este tipo de sistema centralizado te da poco juego a la hora de controlar diferentes ramas del battery pack y creemos que el futuro y a lo que queremos ir es a sistemas más modularizados, donde a través de varios convertidores puedas controlar las diferentes ramas que tengas en esa batería. Si Iker consigue un buen modelo que pueda de alguna manera decirnos qué corriente hay que sacarle a esa batería para que no se degrade tanto, podríamos incluso desarrollar controles más avanzados en este battery pack modular y poder, pues bueno, utilizar la batería de la mejor manera posible, ¿vale? Estamos intentando linkar todas las tesis que estamos realizando dentro del ámbito de las baterías. Y para acabar la tesis de Oyer, es la que se dedica más a la parte más lejana del sistema de almacenamiento, es más la parte de aplicación. Oyer lo que está haciendo es, en un ascensor con almacenamiento y renovables, cómo se gestiona de la mejor manera esa energía para poder, por ejemplo, minimizar la degradación de ese pack de baterías, ¿no? Mantengo el SOC muy alto, muy bajo, un SOC medio. Si mantengo un SOC medio, puede ser que no esté aprovechando las energías renovables al máximo. Si no aprovecho las energías renovables al máximo, tengo que consumir más desde la red y, por tanto, gasto más dinero. Bueno, ahí hay un paradigma en esa aplicación y esto es más una tesis sobre gestión de energía. Y bueno, está utilizando pues algoritmos más avanzados para poder hacer este trabajo, ¿vale? Y bueno, yo creo que es más que suficiente. Pensaba que me iba a salir un poco más corto. Ya lo siento si ha sido demasiado largo. Y bueno, pues si queréis preguntar algo o comentar algún tema, pues tenemos ahora tiempo para hablar sobre ello. Y si no, pues bueno, gracias por venir a todos y a todas. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguien? Yo sí que tenía un comentario más bien más que una pregunta que, bueno, sin más, no quiero que es una peloteo, pero bueno, pues todo esto que estás presentando, pues al final es mucho fruto del pedazo de curro que te estás pegando ahora, ¿no? Y sin más. Pues que no te creas, ¿eh? No, por mi público, pues bueno, no sé, me parecía también lo justo, ¿no? Que se resaltase eso, que vale, el curro de gestionar todo esto, pues no es baladí. Sin más. Es que ricasco. Sobre todo, ya os digo, a mí lo que me ha costado mucho es, bueno, ver qué cosas podemos hacer comparando con lo que hace otra gente, ¿no? Pues al final eso no es sencillo, porque nos dedicamos a hacer battery packs para empresas, nos dedicamos a hacer BMS lo más barato posibles, pues no creo que seamos un sitio donde haya que hacer eso. Pero igual intentar mejorar lo que hay ahora en esos BMS o intentar hacer controles más avanzados, intentar dotar a esas baterías de cosas, no sé, de prestaciones mejores, yo creo que eso sí que podemos hacer. Y la capacidad que estamos cogiendo en toda energía eléctrica para desde parametrizar un modelo electroquímico hasta gente que hace convertidores muy bien y gente que hace control muy bien, poder, digamos, tener toda esa perspectiva
no es tan fácil de encontrar por ahí. Hay gente que se dedica pues, a hacer el modelo, hay gente que se dedica a hacer la batería, hay gente que se dedica a hacer el convertidor, hay gente que se dedica a hacer el control. Y yo creo que nosotros, entre todos y todas, tenemos bastantes posibilidades de hacer cosas pues, interesantes en ese campo, ¿no? Porque, bueno, pues Eneco necesita conectar baterías en sus microredes, ¿no? Y al final, pues, puede requerir también de este tipo de cosas, ¿no? No sé, yo veo que, pues, podemos interactuar bastante. Y eso, bueno, yo creo que está bien. Vale. ¿Algún comentario más? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Bai, una pregunta por aquí. Epa, ¿Se David. oye? Bai, Ahí. Kaixo, lo primero, zorionak por el trabajo porque me parece, la verdad, impresionante. Desde hace 4 o 5 años que me fui de aquí, he vuelto y de repente aquí habéis montado un grupito de almacenamiento que me parece muy, muy chulo. Estáis aquí mucha gente y haciendo cosas muy interesantes. Zorionak. Qué ricasco. Una pregunta, no me ha quedado del todo claro en la predicción del estado del battery pack, no me ha quedado claro si pretendéis aplicarlo haciendo una especie de predicción del estado del battery pack dependiendo del uso que se le dé, de carga, corriente que se le pide al battery pack, etcétera, o mediante la medición de algunos parámetros que os digan cuál es el estado actual de ese battery pack. No sé si me explico. Bueno, voy a decir yo lo que pienso, luego, pues si quiere añadir alguien algo más. Desde mi punto de vista, lo que es el estado de salud de la batería, bueno, en aplicación es bastante difícil de poder medirlo, digamos, porque, bueno, sí que se pueden hacer cosas, pero, por ejemplo, lo más directo sería medir la capacidad, ¿no? Al final tú, si descargas tu batería en tu aplicación y ves, mira, pues tenía 100 amperios hora y ahora tengo 90, eso podría ser bastante directo. Pero claro, en una aplicación real, pues eso no siempre se puede realizar o prácticamente nunca se puede realizar. Nosotros lo que sí planteamos es hacer, una de las aproximaciones que se pueden hacer es plantear un modelo de degradación, unas ecuaciones, ¿no? Que a medida que tú vas metiendo y sacando corriente vayan afectando en unos mecanismos de degradación, ¿no? Es un poco una de las líneas que estamos siguiendo ahora. Queremos ver si a ese modelo electroquímico que ahora mismo, digamos que estima algunas variables, se le pueden añadir, digamos, unas ecuaciones que vayan estimando cómo se va degradando esa batería. ¿Qué pasa? Que pues eso tiene muchos matices, porque también se habla bastante, y en el grupo hablamos bastante, de poder, digamos, hacer eso, por un lado, pero también ver cómo se puede corregir eso, ¿no? Porque al final no sabemos tampoco la precisión que va a poder tener eso. En muchos trabajos se ven, a la hora de estimar degradación, bastantes trabajos relacionados con datos, ¿no? Al final, pues intentar de alguna manera, pues a través de redes neuronales o de este tipo de aproximaciones, intentar ver si puedes de alguna manera corregir esas estimaciones de SOH que estás haciendo, ¿no? Me acuerdo del trabajo de Machine, de Ikerlan hace poco, que al final si tenías un buen estimador, pues bueno, si el estimador es perfecto no hay ningún problema, ¿no? El estimador es perfecto y ya te estima, pero normalmente no va a ser así. Entonces, muchas veces se le añaden a esos estimadores una capa superior que va intentando corregir de alguna manera a través de redes neuronales, a través de datos que has obtenido en laboratorio, pues esas predicciones que estás haciendo. ¿Vale? Hay diferentes técnicas para esas correcciones, pero nosotros ahora el primer trabajo es añadirle en ese modelo electroquímico unas ecuaciones que nos permitan predecir esa degradación. Claro, porque supongo que esas predicciones al final, a lo largo del tiempo, serán, por así decirlo, estadísticas, ¿verdad? Porque al final se hace sobre un modelo y al final, bueno, tendrá su desviación con respecto, bueno, al battery pack real que se esté usando. Eso es, al final hay muchas cosas. A nivel de celda, a priori, tú puedes, lo que queremos hacer es ir haciendo el update de parámetros de ese modelo a medida que se va envejeciendo, tratando de alguna manera de adaptar ese modelo a su vida, pero luego una vez que eso lo metas en un battery pack, claro, ahí ya
tienes un modelo de celda, no vas a caracterizar, digamos, cada modelo, ¿no? Podrás hacer, ¿no?, distinciones entre celdas que estén a más temperatura, a menos, cosas así, pero una vez que lo metas en un battery pack, el problema va haciéndose todavía más difícil, ¿no? Y al final, cuando lo metas en un battery pack, sí que habrá que hacer algún tipo de aproximación estadística de, bueno, cuánta desviación puedo tener en este battery pack de las predicciones que estoy haciendo en este modelo, y seguramente necesitaré algún tipo de corrector de esas estimaciones que esté haciendo, pues, para diferentes celdas de un pack o cosas así. Pero vaya, que eso creo que tiene bastante trabajo por aquí. Yo no sé si ya me estaré dedicando a otras cosas cuando estemos haciendo, si es que hacemos ese tipo de cosas, ¿vale? Eso no, es que ricasco. Suri, David. Vale. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿O alguna pregunta o lo que sea? Vale, pues nada, es que ricasco por venir, es que ricasco, David, por el aplauso. Y eso, si veis que en el futuro pues tenéis alguna inquietud con algún tema en concreto de esta presentación, que igual pues he pasado bastante por encima, igual no he detallado suficiente las cosas, pues bueno, se puede plantear que las personas que han hecho esas investigaciones pues hagan algo más desarrollado. Y no sé, se me ocurre que igual, pues no sé, las reducciones de modelo, pues igual sirvan para otro tipo de modelos, ¿no? No sé, con ciertos matices y pueda ser interesante en algún futuro, ¿no? De modelos para otro tipo de sistema o lo que sea, no sé, se me ocurre, ¿eh? Entonces, pues vosotros, pues no sé, plantear y miraremos a ver para seguir metiendo el almacenamiento en estas presentaciones. Vale, va, eskerrik asko y nos vemos por ahí, ¿vale? Venga, quiero arte, agur.